Hola, somos Mauricio y Eugenio, los dos Ordóñez. Creemos en crecer, crear cultura y construir carácter. Este es nuestro podcast y queremos invitarte a la conversación. Esperamos que puedas disfrutarlo tanto como nosotros. Bienvenidos al episodio número 22 de Dos Ordóñez. Gracias por ser parte de esta conversación. Euge, ¿cómo estás? Hola, bienvenidos. Muy bien, bro. Muchas gracias. Estamos muy emocionados de arrancar un nuevo episodio de Dos Ordóñez. Y bueno, me gustaría comenzar felicitando a Mau porque ya estamos en estos días, en esta semana cumples un mes de ser papá. También queremos felicitar a Santi por ser su primer mes, la piñata de Santi. Estamos muy emocionados de esa primer piñata. Literal, yo le iba a acordar de que qué le vamos a hacer. O sea, yo quiero mañana amanecer cantando en las mañanitas y de que es un mes, tranquilo, ¿verdad? Sí, yo ya quiero escuchar ese que pasen los papis de Santi. Pero va a estar chido entrar en esa etapa de regresar a las piñatas. Sí, la verdad es que ha sido un mes que se ha pasado rapidísimo, se ha pasado volando. Estos días, Cordy y yo platicábamos y nos poníamos a pensar en qué momento, o sea, en qué momento se pasó el tiempo. Pero la verdad es que ha sido un mes bien especial. Hemos sido muy intencionales en tener la mejor actitud. O sea, en medio de este mes, que ha sido un mes súper diferente, un mes con muchísimos cambios, como que constantemente nos repetimos de que hay que ser intencionales en tener siempre la mejor actitud, en disfrutarlo, en comunicar eso, en transmitir. Cuando la gente nos pregunta, digo, creo que en esta etapa, pues, ves gente que tienes tiempo sin ver o algo y todos te preguntan, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te ha ido? Uh-huh. Y como que hemos sido muy intencionales en vamos a tener una buena actitud. O sea, sí, realmente lo estamos disfrutando y ha sido un regalo. Eso sí, ha habido un chorro de cambios. Ha sido una temporada, un mes de muchísimos cambios, sobre todo el tema de la rutina del día. El tema de la rutina del día ha sido, yo creo que uno de los cambios más grandes. ¿Qué has sentido que más te ha afectado en la rutina este mes que llevan con Santi? Pues mira, creo que sobre todo el tema de la noche. O sea, creo que el tema de la noche ha sido así como que... ¿Es de los que se super levanta siempre o...? Pues mira, como todo bebé se despierta como relojito casi cada 2-3 horas. Okay. Y alguien nos dijo de que va a llegar un día en donde sientes que ya lo resolviste o de que sientes que tuviste una noche donde pudiste dormir más horas seguidas. Bueno, no te confíes, la siguiente noche va a ser completamente distinta. y literal, no puedes cantar victoria porque pues cada noche es diferente, ¿no? Y ahorita ya Cordy y yo estamos así de que a las 11 de la noche por dormirnos y de que expectantes de que vamos a ver qué sucede en las próximas 10-12 horas, ¿no? Y la verdad es que ha sido un tema de cambió la rutina, ¿no? De repente te levantas 4, 5, 6 veces en la madrugada cuando estás acostumbrado a pues acostarte y saberte que te vas a despertar cuando amanezca, ¿no? Sí, que tu sueño depende de ti, ¿verdad? Totalmente, o sea que nada más hay otra persona y esa otra persona es un adulto, ¿verdad? Y si no le llego a meter un codazo en la noche o llego a hablar dormido, porque de repente me pasa que es tema para otro episodio, el tema de ser sonámbulo, pero pues sabes que son dos adultos que valoran y priorizan porque el siguiente día tienes que ir a trabajar y valoras eso, ¿no? Y ahorita pues hay un bebé que entra ahí en escena que requiere toda la atención y requiere la participación de ambos, ¿no? Entonces, como que algo con lo que yo empecé a luchar de repente estos días fue con el sentirme productivo. O sea, yo soy una persona que me cuesta muchísimo cuando no me siento que estoy siendo productivo. Creo que, no sé si alguien se identifique por ahí, pero una de las cosas que más me frustran es cuando siento que estoy desperdiciando mis días. O sea, cuando volteo atrás y me di cuenta que, más a largo plazo de que se pasaron varios meses o se pasaron semanas o algunos días o aún dentro del mismo día de que estuve haciendo las últimas 5 horas. Y como que eso me cuesta, ¿no? Y estos días como que ha sido navegar entre, pues, la rutina va a cambiar y la rutina va a seguir cambiando. O sea, esto no se va a acabar en un mes, ¿verdad? Pronto. Entonces, como que ha sido navegar en pensar y reflexionar acerca de eso, de cómo yo me siento productivo y cómo puedo aprovechar el día, ¿no? Y creo que
nuestros días o los días de todos nosotros pues se ven distintos, todos estamos en etapas distintas, pero creo que hay algo que nos conecta y es en el deseo que todos tenemos, seamos conscientes o no, pero creo que todos necesitamos sentirnos productivos. Creo que en el caso de nosotros los hombres es algo que necesitas sentir, ¿verdad? Que está siendo productivo. Entonces estos días como que mi rutina ha sufrido muchos cambios. Hay días en donde a las 6 de la mañana ya estoy arriba porque pues me desperté y digo, ya se me fue el sueño y pues arrancar el día. Hay días que son las 8 y nos despertamos como antes y de manera un poquito más normal. Hay días que, oye, tienes una noche donde literalmente no dormiste nada y pues aprovechamos para en la mañana pues ahí compensarlo un poquito. Pero algo que he hecho estos días que me gustaría compartir y abrir en este espacio es que dije, mira, no voy a poder controlar durante la siguiente temporada a lo mejor esa rutina y a lo mejor regresar a lo que ya estoy acostumbrado. Pero todos los días que yo me despierte no importa el día y no importa la noche que tuve, voy a tener esa primera hora desde que abrí los ojos, ¿no? O sea, mi primera hora despierto. Y un día se me ocurrió el decir, voy a cronometrar esa primera hora. O sea, literal, me puse mi reloj y puse un contador de una hora, una cuenta regresiva. Y dije, quiero enfocarme en qué estoy haciendo en esta hora. O sea, no controlé lo que pasó en la noche, a la hora que sea que me desperté, pero quiero realmente sentir que aproveché esta primera hora. Y como que es algo, no sé si alguna vez lo has hecho o tú has estado un poco consciente de esa primera hora. No sé si sea algo como de que está o ya se puso de moda o en algún tiempo estuvo de moda o no, pero es algo que yo he hecho estos últimos días. Me levanto, abro los ojos, pongo un cronómetro, ¿verdad? De una hora y como que intentando estar bien presente y ser bien consciente de, a ver, es mi primera hora despierto, quiero aprovecharla, quiero ser productivo y sé que si soy productivo en esta primera hora, voy a poderlo ser en la segunda y luego en la tercera y así durante todo el día. ¿Y cómo te ha estado gustando, ya que tienes bien cronometrada esa hora o no sé cuánto tiempo, si ya lo hiciste durante varios días, qué actividades o cuáles son las cosas que te gusta decir, en esta primera hora no me pueden faltar estas 2, 3 cosas? ¿Qué es lo que te gusta arrancar? ¿Cómo te gusta arrancar tu día de cosas que no te pueden faltar en esa primera hora? Creo que tiene que ver con cómo puedo disfrutar esta hora. O sea, como que me va a pensar así más profundo el darme cuenta, bueno, ¿qué hago? O sea, cada día que me despierto, ¿qué hago en esa primera hora? Y me pone a pensar, no, pues hay días en donde la neta no estoy tan presente y no soy tan consciente. Entonces me levanto y le dedico tiempo al celular, a las redes sociales. Literalmente todavía ni siquiera me meto a bañar o ni siquiera como algo y abro la computadora para empezar a ver pendientes, para checar mi WhatsApp, abro mi correo. A lo mejor hay días en donde en esa hora ni siquiera prioricé el alimentarme y como que me fui dando cuenta de que cómo puede ser posible que la primera hora de mi día se la dediqué a todos menos a mí. O sea, se la dediqué al trabajo, se la dediqué a las redes sociales. O sea, literalmente ni siquiera estoy siendo consciente de que ser agradecido porque estoy vivo un día más, ¿verdad? Entonces como que estos días he sido muy intencional en poder disfrutar esta hora, en que esta hora sea para mí, en un sentido de qué es lo más importante para mí durante el día, ¿no? Entonces ha sido para mí súper importante enfocarme en, por ejemplo, lo espiritual, en poder arrancar el día antes de agarrar el celular, simplemente hacer una oración, ser agradecido, simplemente enfocarme, ¿verdad? Estar presente. He disfrutado el poder arrancar el día haciendo actos de servicio. Entonces, por ejemplo, sé que Corde, o sea, la verdad es que se está rifando y sé que tuvo una noche en donde, aunque los dos estuvimos despiertos, ella se estuvo rifando con el bebé, dándole de comer. Entonces, arranco el día y voy a prepararle su licuado. O sea, sé que para ella le ayuda, ¿verdad? En arrancar el día, se llena de energía. Es algo que para ella significa. Entonces, el poder ir, prepararle su licuado. Estoy empezando el día con actos de servicio, ¿no? Voy, se lo entrego, agarro a Santi, lo cargo un rato, ¿verdad? Si acaba de terminar de comer, repetirlo, estar ahí con él, orar con él, poner música y simplemente sentir que no solamente se trata de mí, sino se trata, por ejemplo, de mi familia. Creo que es algo que me ha ayudado a conectarme y a estar presente y en saber de que esta hora se la dediqué a lo más importante que tengo, ¿no? Se lo dediqué a
a estar consciente espiritualmente del día, a estar consciente con mi familia, a servir a mi familia, a hacer ejercicio, si tengo un tiempo para hacer ejercicio, a bañarme, a arreglarme, si te ves bien, te sientes bien, ¿verdad? Esa es una regla, mi amigo, si te ves bien, te sientes bien. Entonces, ¿qué me voy a poner? No estar a las prisas. Creo que de repente hay casos de personas que te pasas, o pregúntate, es más, pregúntate tú que estás escuchando esto, ¿qué hiciste el día de hoy durante esa primera hora, ¿no? Y creo que hay personas que, como yo, te das cuenta que se la estás dedicando a alguien más, ¿no? A lo mejor te pasas la primera hora de tu día en el tráfico, sí, ¿verdad? Y yo digo, qué diferente sería, a lo mejor no puedes cambiar esa circunstancia, no puedes cambiar el horario en el que vas a entrar a trabajar, pero sí te puedes levantar una hora más temprano o media hora más temprano. Y es ese tiempo ser intencional en sentirte productivo, en sentirte bien, en sentirte motivado. Creo que si arrancas así, ya ganaste el día, ¿verdad? O sea, ganas la mañana, ganas el día. Sí, ahora algo que creo que comentaste es que, o más bien de todo lo que has mencionado que comenzaste a hacer, pero que ya no haces, es tener redes sociales en la primera hora. Entonces, ¿hiciste algo o recomiendas algo para...? Porque es algo que en lo personal a veces también batallo mucho de que te despiertas y siento yo que si no arranco la rutina al 100, es bien fácil encontrar esos distractores, especialmente el celular, especialmente redes sociales. Y como es la primera hora, noto que por lo generalmente empezamos a trabajar un poco más tarde, no recién levantados, o hay veces que sí. Se te va el tiempo de volada, ¿verdad? Entonces, ¿hiciste algo en específico o fue pura voluntad propia de no le voy a picar al botoncito que dice Instagram y ya no le picaste? ¿O qué estrategia seguiste para que redes sociales ya no fuera un problema esa primera hora del día? Creo que ya habíamos platicado un poquito el por qué. Habíamos comentado que a veces no te das cuenta, pero cuando abres redes sociales, literalmente, ya ahorita en este punto tienes tu cero elección de lo que estás consumiendo, ¿no? O sea, el algoritmo te va a lanzar contenido que cree que es para ti. Y como que simplemente el ponerte a pensar que estás consumiendo algo en donde tú ni siquiera tienes un poder para decidir, y es lo primero que estás viendo en el día, como que a mí me generaba conflicto esas ideas, ¿no? Uh-huh. Entonces, la verdad es que ahorita ha sido fuerza de voluntad, el simplemente darme cuenta de que sé cómo me siento y me acuerdo de cómo me siento cuando lo hago, ¿verdad? Y insisto, es algo personal, o sea, es simplemente algo que a mí me incomoda, como que el saber... Llevo 2 horas o la primera hora de mi día me la pasé consumiendo contenido que yo ni siquiera escogí. O sea, me siento así como a la merced de que alguien se metió a mi casa a literalmente sacudirme y enseñarme un chorro de cosas que a lo mejor me gustan, pero cosas que a lo mejor no me gustan, ¿no? Cosas que a lo mejor, qué bueno que esto me salió y yo quería verlo. O cosas que literalmente, ¿por qué lo vi, no? O sea, yo no estaba buscando ese contenido, es contenido que no va de acuerdo a mí. O como que yo no quería arrancar el día así. Entonces creo que ahorita ha sido fuerza de voluntad y ha sido, creo que ponerme a hacer algo. O sea, si te la pasas, si mañana amaneces y te la pasas viendo tu celular así en tu buró simplemente luchando para no agarrarlo, pues ponte a hacer algo, ¿verdad? Levántate, haz una actividad, ten un plan, creo que eso ayuda mucho. Y sí, creo que el pensar, o sea, un día antes de que qué quiero hacer mañana durante esa primera hora, creo que... te lo cambia todo, ¿no? Y ya se te olvida y de repente pasan un par de horas y híjole, ni siquiera he checado el celular. Entonces creo que es algo que se va dando de manera natural. Sí, creo que es algo bien distinto. Digo, si lo ves así desde lejos, es bien distinto arrancar tu día, cargar a tu bebé, prepararle un licuado a tu esposa, orar con tu bebé, tener un tiempo de devoción, a tener tu primera hora del día de redes sociales. O sea, es una manera totalmente distinta de empezar un día, pero son maneras tan cercanas. O sea, no es como que batallaste para conseguir tu celular. Es algo que tienes acceso, es algo que si no te das cuenta y no eres intencional, creo yo que bien fácilmente podrías tomar esa ruta en vez de una totalmente distinta, pero muy, muy cercana, que es la de atender a tu familia, a tu bebé, a tu esposa, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, finalmente o sea, estás tomando esa hora para hacer cosas que están ahí al alcance, ¿verdad? A lo mejor no tienes que agarrar tu carro e ir a otro lugar, ¿verdad? Simplemente hacer cosas que están ahí a tu alcance, que disfrutas. Me acordé de una frase que dice Woody Allen,
que es que el 80% del éxito tiene que ver con estar presente. Y yo lo vi en ese sentido de si logro disfrutar esta hora, si esta hora logro ser productivo, si durante esta hora logro construir, si durante esta hora logro estar presente, lo voy a hacer en la segunda y en la tercera y que se venga el día, ¿no? Y creo que tiene que ver, y es lo que creo que queremos hablar el día de hoy, de esa mentalidad de que ataca tu día, o sea, arranque el día con todo. O sea, el 80% del éxito, siguiendo esta frase, está en que tú te presentes al campo de batalla, ¿no? Sí. Y todos los días, mañana que amanezcas, tómate la primera hora, no pienses en las 24 o en las que te quedan o en todos los pendientes o, sí, lo padre del día está en la tarde, se te va a ir todo el día y vas a desaprovechar la tarde, ¿no? Entonces, como esa primera hora, creo que yo soy un convencido de que uno tiene que estar motivado. Se habla hoy en día de que la motivación no es real o que va a haber temporadas en donde uno no está motivado y como quiera tienes que hacerlo, y estoy de acuerdo, pero creo que ese concepto se parte desde el saber que eres una persona que constantemente está motivada, y obviamente va a haber momentos donde no hay motivación, pero creo que muchas veces hay personas que no viven motivadas, o sea, hace falta el estar motivados, el tener una pequeña gran victoria arrancando tu día, ¿no? Creo que para mí eso es sumamente valioso, o sea, qué tan diferente se ve tu día si puedes arrancar y en la primera hora de tu día ya tuviste una pequeña gran victoria. O sea, te vas a comer el día, ¿sabes? Sí. O sea, vas a tener otra actitud, vas a estar motivado, vas a tener otra mentalidad y vas a poder tomar ahora sí los retos más grandes del día, ¿verdad? Creo que si pierdes esa primera hora, lo más probable es que pierdas el día, o sea, vaya, no sé si me estoy yendo en un extremo, pero piénsalo, o sea, ¿qué tanto perdiste esa primera hora? ¿Qué tanto te fue bien en el día? O sea, flojeaste en esa primera hora, ¿qué tanto flojeaste todo el día, no? O sea, arrancaste el día con una pésima actitud, ¿qué tan pésimo estuvo tu día? O sea, ¿qué tanto recae en esa primera hora? Creo que eso es la clave del día de hoy. Sí, creo que es bien difícil, o no bien difícil, pero a ciertas personas se les puede dificultar el remontar esa actitud. Muchas veces necesitas que alguien externo venga y te motive o te ayude, y ya te ayuda a darle esa vuelta al día. Pero a veces es bien difícil cuando tu día empezó mal, o empezaste con una mala actitud, o empezaste con una mala noticia, tú solo darle la vuelta a la actitud y al estado anímico que traes durante ese momento, ¿no? Me gustó eso. O sea, te la quieres pasar remontando todos tus días, bro. Arranca ganando. O sea, arranca con una actitud killer, triunfador. O sea, arranca como un hombre sintiéndote productivo. O sea, que sí, quieres arrancar. Tu día empieza 4 horas después de que amaneciste. O sea, llevas 4 horas de desventaja, ¿no? O sea, creo que ahí es donde todo tiene que ver con arrancar con una mentalidad ganadora. O sea, voy a arrancar el día atacando el día. O sea, te digo, no importa la noche que tuviste, vas a arrancar el día ganando el día. Vas a arrancar el día sirviendo a los demás. Vas a arrancar el día, o sea, fortaleciendo lo más importante, tu espíritu, tu cuerpo. Vas a comer bien. Vas a arrancar con la mejor actitud. Te vas a ver bien y porque te ves bien te vas a sentir bien. Y qué tan diferente puede ser tu día, ¿no? Sí, y me gusta esa expresión que usaste, que es atacar el día, ¿no? Tener esa actitud de el día está ahí para yo ir conquistarlo, yo ir ganármelo, para ir y saber que es una batalla que te está esperando. Cada día es una batalla que te está esperando. Y una manera, o una de las peores maneras, creo yo, de perder cualquier cosa es perder por default. Es perder porque no te presentaste a jugar. Es perder porque algo sucedió y no te paraste en la competencia. Y creo que es bien feo, o lo podemos ver y alguna vez inclusive lo hemos platicado no aquí en el podcast, pero que de las peores maneras de perder en la vida es simplemente no presentándote a pelear las batallas que tienes. Personas que a lo mejor no se dan cuenta que están teniendo una batalla y puedes ver que las están perdiendo, no porque no sean buenos, no porque no tengan la intención de hacerlo, sino simplemente porque no están peleando, no están esforzándose de regreso, no están defendiéndose, no están atacando, simplemente están viviendo una batalla y no se dan cuenta de eso, ¿verdad? No se dan cuenta que están viviendo en medio de una pelea. El poder de estar presente, o sea, venía ahorita en mi mente esa frase, el poder de estar presente, o sea, lo único que necesitas es estar presente. No se trata de habilidad, no se trata de capacidad, se trata de estar dispuesto, de estar disponible y de arrancar el día con esa mentalidad, ¿verdad? O sea, hoy voy a estar presente. Hoy, literalmente creo yo que lo podemos poner del otro lado, a ver qué opinas, lo peligroso que es la ausencia. O sea,
si hay poder en que tú estés presente, pienso en los hombres, lo peligroso que es la ausencia de un hombre. O sea, cuando un hombre no está ausente en tu casa, en tu familia, con tus hijos, en tu trabajo, todo lo que se cae a pedazos, ¿verdad? Cuando literalmente solo se te requiere el primer paso, el 80%, como dice Woody Allen. O sea, estate presente. Ahora, tienes que estar consciente, y es algo que yo te he escuchado hablar, que me encanta, que es, ok, ya estás presente, ya venciste esa primera parte, o sea, hiciste algo distinto. Bueno, hay que pelear, ¿verdad? O sea, ese 20% no te lo van a regalar, tienes que morirte en la raya, porque estás ahí, pero tienes que hacer que algo suceda, ¿no? Sí. Sí, creo que, como decías, todo comienza con ese identificar que hay una pelea que se está librando, que se está... una pelea que se está llevando a cabo. Y me gusta verlo y usar esta analogía que tradicionalmente cuando pensamos en una guerra o cuando pensamos en una pelea, pensamos a lo mejor no sé, en la época medieval de un reino o un ejército yendo a atacar a otro, consiguiendo más territorio. Y entre más territorio tiene el reino o el imperio, pues es mejor porque se expande más. Y tradicionalmente se ligaba mucho la guerra con el ir y conquistar más territorio, ¿no? Pues normalmente esto era porque lo más importante y lo más valioso era lo que la tierra producía. Entonces, entre más tierra tengas, más producción vas a tener y pues más rico eres. El día de hoy eso ha cambiado, ¿verdad? Las empresas más valiosas el día de hoy no son las que se dedican a la agricultura y a trabajar el campo. Son empresas que manejan información, simplemente productos que a veces ni siquiera son tangibles. Entonces, porque ya no se esté peleando por territorio, porque hay cosas más valiosas, no significa que ya no hay guerras, no significa que ya no hay peleas, no significa que el poder y la riqueza y los recursos se dejaron de pelear. Ahora, obviamente sigue habiendo guerras territoriales en el mundo, pero ya no son la mayoría. ¿Por qué? Porque ya cambió ese sentido de lo más valioso ya no es la tierra, sino hay cosas intangibles que son mucho más valiosas y ahora se está peleando por ello, ¿verdad? Y creo que de una manera muy similar hay peleas que son invisibles en nuestro alrededor, son batallas que quizás no son tan obvias, ¿verdad? Porque no son tanques de guerra pasando por las calles, pero sí se está peleando una batalla y se está llevando a cabo una batalla. Y creo que hay guerras que podemos decir son guerras invisibles, pero no porque son invisibles no vamos a ir a pelearlas, no vamos a ir a defendernos. Son guerras y el conflicto es algo que te alcanza. Me gusta verlo de esa manera. El conflicto es algo que te alcanza. Y no sé cómo titularlo, pero es algo así. Está en nuestra naturaleza, está en la naturaleza del mundo. Cuando tú tomas una actitud pasiva, las cosas empeoran. Cuando tú dejas de aprender en la carrera o en aquello que te dedicas, no solo dejas de aprender cosas nuevas, sino comienzas a olvidar y te comienzas a volver más torpe en lo que ya conoces. Cuando tú te dejas de ejercitar, no te mantienes igual, sino tu salud empieza a empeorar. Cuando tú dejas de procurar una relación, la relación no se queda igual, la relación se enfría. Entonces, cuando tomamos esa actitud pasiva, esa actitud de no presentarnos en el campo de batalla, el problema es que las cosas no se quedan igual, sino las cosas empeoran. Las cosas van empeorando poco a poco. Y no podemos darnos el lujo de no estar parados ahí en el campo de batalla. Como tú dices, es el primer paso, estar presentes, el saber que hay algo ahí que se está llevando a cabo. Y número 2 es el pelearlas, ¿verdad? Es el pelearlas, es el saber que hay una guerra. Y me gusta verlo, que hay una guerra espiritual llevándose a cabo. Hay una guerra que es espiritual. Hace poquito leía una frase, o estaba leyendo un texto que hablaba acerca de la pobreza y de la riqueza. Y hablaba de cómo todas las personas tienen distintos retos, ¿no? Y específicamente todas las personas tienen retos moralmente hablando. Y hablaba que hay, para las personas pobres tienen el reto de no tomar a la fuerza lo que no es de ellos, que en palabras bonitas, en palabras traducidas es que no roben lo que no es de ellos. Y las personas ricas tienen el reto o tienen la tentación de no volverse amantes del dinero, abusadores de su poder, que se vuelven maníacos por más y más dinero. Entonces, todos tienen su reto
en cuanto a lo económico, hablamos. Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando de una pobreza que no solamente es una pobreza económica, sino es una pobreza espiritual? Y podríamos utilizar esa palabra, es una pobreza espiritual. Pues el problema es que los que no tienen dinero roban, pero los que tienen dinero también roban, y los que tienen exageradamente y asquerosamente mucho dinero también roban. ¿Por qué? Porque hay una pobreza en su interior, y ahí se vuelve una batalla ya no solamente por conseguir los bienes, ya no estamos hablando de cosas, sino estamos hablando de esto intangible que es el robo, por ejemplo. El robo cada vez va tomando más posesión, la corrupción va tomando cada vez más territorio. Si crees que pronto no te va a alcanzar, creo yo que estás muy equivocado, y lo conecto con ese comentario de si tomas una actitud pasiva, las cosas empeoran. Entonces, si tomamos una actitud pasiva en cuanto a lo espiritual que nos rodea, en cuanto a las actitudes que hay a nuestro alrededor, pues las cosas van a seguir empeorando, las cosas van a seguir yendo menos, y más vamos a sentir y más vamos a estar perdiendo nuestras batallas. Me gustó eso que dijiste, el conflicto tarde o temprano te alcanza. Y si no te alcanza, o sea, de que te va a alcanzar, te va a alcanzar. La pregunta es si te va a alcanzar en el campo de batalla, listo para pelear y defender lo que es tuyo, o te va a agarrar distraído, ¿no? Y lo conecto con lo que mencionaste de las guerras invisibles. Creo que ahorita las guerras invisibles probablemente son las más trascendentes, ¿no? O sea, aún más allá de los territorios o de la riqueza o los recursos, la guerra moral, la guerra de los valores, de los principios, de lo que hacemos como sociedad, termina siendo lo que define el rumbo de quiénes somos y hacia dónde vamos como personas en comunidad. Lo conecto con el pensar de cuántos queremos un cambio, hablando de las guerras invisibles, cuántos queremos un cambio, y por otro lado, cuántos queremos cambiar, ¿no? O sea, cuánta gente quiere un cambio en lo que está viviendo, en el área que sea, pero por otro lado, cuántos estamos formados en la fila dispuestos a cambiar nosotros, ¿no? Y creo que eso se puede, creo que todo lo que hablamos se puede resumir obviamente como una analogía, pero también, o sea, creo firmemente en esa primera hora del día. O sea, cómo se ve esa primera hora del día en tu vida está llena o sea, a la hora si valoramos realmente el que estamos vivos un día más, o sea, 24 horas más, creo que esa hora debe ser una hora sagrada, o sea, una hora llena de gratitud, una hora llena de devoción, una hora de literal ser conscientes de que tenemos lo más preciado en nuestras manos, de que se nos dio la oportunidad más grande de una vez más abrir los ojos y ser parte de esta experiencia aquí en la tierra. Sí, y sabiendo que es una guerra o es una batalla que iniciamos todos los días y que inicia desde lo mental, la perspectiva que tomamos, y aún más profundo podemos utilizar este lenguaje desde lo espiritual que somos, desde la conexión que tenemos con Dios cada mañana, porque al final del día creo que se libra una batalla espiritual, ¿no? Y ahora, ¿a qué me refiero con eso? Ya varios episodios atrás habíamos hablado un poco de esta expresión de guerra espiritual cuando hablábamos de Bukele y cómo él también inclusive utilizaba esta expresión. Pero quiero explicarme a qué me refiero con que hay una batalla espiritual, y quiero explicarlo platicando de un video que vimos hace poquito, que te pasé ahí por WhatsApp, que era un video de colonias bien conflictivas aquí en la ciudad de Monterrey, de esas colonias donde no puedes entrar si no tienes contactos. Que ni siquiera sabes que existen, bro. Tú me las mandaste y fue que me cuesta creer que, o sea, literalmente esa realidad está a unos kilómetros de distancia desde donde hacemos nuestra vida todos los días. Sí, está a 10, 15 minutos manejando. Son esas colonias sumamente peligrosas, gracias a Dios y gracias al aliento hemos inclusive visitado varias colonias de ese estilo, extremadamente marginadas aquí en la ciudad, también fuera en otros estados. Pero en esta ocasión estábamos hablando acerca de una colonia que veíamos en un video, y me sorprendía mucho cómo pues era una zona sin servicios públicos,
muchas calles ni siquiera estaban pavimentadas, veías en las calles vandalismo, veías muchas casas a bloc pelón. Parecía casi zona de guerra en el video, pero algo que llamó mucho mi atención es cómo en una de las calles principales, en medio de todo ese desorden, en medio de todo el graffiti, veías en las paredes, así del tamaño de toda la pared, la imagen de personajes de varias películas que eran narcotraficantes, que eran vendedores de droga, que eran dedicados a la vida ilícita, que eran dedicados a hacer el antisistema, no al tener una cultura de la legalidad, sino una cultura de la ilegalidad. Nosotros somos la ley, nosotros aquí somos los que mandamos. Y veías en medio de todo el desorden esas caras ahí pintadas, paneaban la cámara y en un segundo piso, así del tamaño de toda la casa, otras caras más de otros personajes. Y creo que de manera indistinguible podías, simplemente viendo, y aparte ellos lo decían con sus palabras, es nosotros, aquí es puro esa cultura. Aquí idolatramos a estas personas. Aquí nosotros vemos a estas personas como referencia. Y por eso creo que es una batalla que finalmente es una batalla espiritual. ¿Por qué? Porque quizás vemos las calles así destruidas, vemos la pobreza, vemos la necesidad de la gente, la inseguridad. Y eso simplemente es el efecto, es la consecuencia de lo que esa cultura produce, ¿verdad? Entendiendo la cultura como aquellas prácticas que en ese grupo o en ese lugar se permiten o son recurrentes. Esos resultados son resultados de la cultura que está dominando ese lugar. Y la cultura, la palabra cultura viene de la palabra culto, que la palabra culto viene de lo que religiosamente adoras. Entonces se me hace bien, muy práctico y muy bonito cómo el mismo lenguaje, o sea, nos lleva a aquello a lo que religiosamente adoras, se termina convirtiendo en tu cultura y esa cultura termina o construyendo o destruyendo. Entonces tienes que saber que hay una batalla espiritual. Todo el tiempo se está librando una batalla espiritual. Hay personas que dicen, quizás yo no creo en Dios, quizás yo no voy a la iglesia, pero hay algo que estás adorando, hay algo que está ahí en el centro de tu vida que dirige. Quizás ni siquiera es algo religioso como era en esta colonia, ni siquiera es algo y es también muy probable, ni siquiera es algo bueno, ni siquiera es algo que te señala y te apunta a una virtud. Pero todas las personas estamos adorando a alguien. Y al final del día, a quien nosotros o aquello a lo que nosotros adoramos construye, es ese culto que construye la cultura, y la cultura finalmente dicta lo que vamos a construir o aquello que vamos a destruir. Entonces, si algo no podemos permitirnos es creer esta mentira que no hay una batalla que se está librando. Todos los días, cada día que te despiertas, hay un campo de batalla esperándote para que vayas y pelees. Cada día que te despiertas hay un escudo, hay un casco y hay una espada esperando a que las tomes. Cada día que te levantas hay una familia esperando a que sean defendidos y tu familia te está esperando a que los defiendas. Y aún lo llevaría a este punto: cada día que te despiertas hay un rey al que estás sirviendo, hay un general al que estás siguiendo, hay un grupo de hombres a los cuales estás dirigiendo. La pregunta es, ¿a quién? La pregunta es, ¿cuál es ese rey que estás sirviendo? ¿Cuál es el general que estás siguiendo? ¿De dónde estás tomando tus órdenes y tus instrucciones? Pero todos los días, con nuestra atención, con nuestras acciones, creamos cultura, y con esa cultura o construimos o destruimos nuestra realidad. Totalmente. Creo que me quedo con eso que dijiste. La pregunta es ¿a quién? O sea, y creo que se traduce en enfoque, ¿no estás de acuerdo? O sea, se traduce en ser capaz de concentrarte y de tener el enfoque correcto para darte cuenta de todo lo que está en juego, ¿verdad? Uh-huh. O sea, a lo mejor para alguien que no estaba consciente de eso, el escuchar esas palabras es darte cuenta de que literalmente cada día, o sea, vaya, eso se repite todos los días, ¿no? Mientras que estemos aquí es algo que es real. Y yo escuchaba esta semana un comentario que hablaba acerca del poder de la concentración y
lo contrastaba con la capacidad de ignorar. Y ahorita me vino a la mente cuando dijiste eso, la pregunta es ¿a quién? Y para mí eso se traduce en tener el enfoque correcto, ¿no? Y creo que a lo largo del día, principalmente en las primeras horas, estamos expuestos a muchas distracciones. Y esas muchas distracciones pueden robarnos el enfoque y nos pueden llevar a arrancar el día de la manera pues, más incorrecta, ¿no? Y cuando te das cuenta de todo lo que está en juego, creo que ahí es donde hay sentido el tengo que desarrollar la capacidad de ignorar todo aquello que no es importante, que no es trascendente, todo aquello que es una distracción. Y creo que nos vamos a dar cuenta que es mucho más que solo las redes sociales, ¿verdad? Sí. Y si no podemos literalmente no agarrar el teléfono, pues estamos fritos, ¿no? Y tenemos que tener carácter, ¿verdad? Pero creo que lo conecto con eso, el poder desarrollar la capacidad de ignorar. A lo mejor son personas, son relaciones, son hobbies. Creo que es algo que sucede también cuando empiezas a crecer y empiezas a ganar dinero. El dinero también trae muchas distracciones. El dinero también te lleva y te da acceso a cosas que pueden finalmente ser una distracción. Entonces, creo que al final del día se requiere carácter para poder enfocarte y para poder desarrollar esa capacidad de decir que no. O sea, no puedo, ¿verdad? Sí. No lo voy a hacer, ¿verdad? No, o sea, no estoy disponible, ¿verdad? No puedo verte, estoy ocupado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay cosas mucho más importantes que atender, porque entiendo que hay una guerra, ¿verdad? Y yo quiero preguntarte para ir cerrando, creo que podemos ir cerrando el episodio, pero para alguien que hoy está siendo más consciente de esa guerra espiritual, ¿qué opinas? ¿Cómo puedo arrancar el día en esa primera hora? ¿Cómo puedo ser más consciente? ¿Cómo puedo enfocarme? ¿A qué le tengo que decir que no? ¿Verdad? Si quiero estar ahí peleando esa batalla, si quiero estar seguro de estar presente y de hacer lo que tengo que hacer, ¿qué recomiendas tú? Creo que todo comienza identificando que hay esta guerra espiritual. Creo que ahí es donde yo respondería desde mi convicción y desde mi fe, que es algo más complejo que simplemente deja el celular. Es algo más allá de no veas ese programa o no veas esa película o cuida tu contenido. Es una guerra que se está librando. Es una guerra que estás librando tú y es una guerra que están librando muchos hombres y muchas otras personas más en este mundo, pero también en nuestra ciudad. Entonces, creo que el tener esta visión o en otra palabra, esta cosmovisión que el cristianismo nos da, el saber cuál es el fin de las cosas, el saber cuál es el propósito que hoy tengo para este día y tener eso en algo anclado, en algo firme y saber que no estoy solo en ese propósito, saber que hay más soldados que están peleando esa batalla, al menos para mí es la mejor manera de arrancar el día. Es saber que estoy teniendo una batalla, es saber que estoy en un campo de batalla, es sabiendo, y nuevamente en lo práctico, que hay industrias que dedican millones y millones de dólares y de recursos para que yo caiga en ellas. Hay millones y millones de dólares en recursos destinados para hacerte caer a ti en algo. Entonces no puedes pararte así como que de pechito a ver a dónde me lleva la corriente hoy. Cuando hay personas que literalmente están destinando muchísimo tiempo, esfuerzo, dedicación, inteligencia para ver cómo te hacen a ti caer, consumir, llegar y cumplir los fines que ellos tienen. Entonces, creo que eso sería para mí lo primero, el tener algo sólido y algo sólido que te dura todos los días. Es algo de lo cual no te aburres. Ahora, no estoy diciendo que soy perfecto y que lo hago todos los días, pero sí es una base y es un fundamento que al menos cuando me doy cuenta que estoy yéndome para el monte, que me estoy desviando, puedo regresar a ese mismo fundamento, puedo regresar a esas mismas bases, saber cuál es el propósito de este día, cuál es mi propósito general y cuál es mi propósito particular como hombre de 26 años que trabaja, que tiene una novia, que sirve en su iglesia. Entonces, el tener esa cosmovisión completa de todas las cosas es al menos a mí como me funciona y lo que me hace es sentar cabeza y poner los pies en la tierra otra vez y estar consciente de, ok, el día de hoy es una batalla, el día de hoy no puedo pasármela inocentemente como si nada estuviera pasando a mi alrededor. Es una batalla quizás que es invisible, pero es una batalla que tarde o temprano me va a alcanzar, si no es que ya me alcanzó,
y es una batalla espiritual que tengo que pelear todos los días, todo el día. Totalmente. Creo que es súper práctico y yo le agregaría, sumaría el poder que hay en sentirte productivo. Fue algo que comentamos en este episodio. Creo que te sorprenderías si arrancas el día sintiéndote que eres productivo. O sea, creo que tu nivel de motivación va a ir a más. Creo que tu sentido de propósito va a explotar. Y creo que si arrancas el día sabiendo que en tu primera hora ya fuiste productivo, ya atendiste lo más importante, ya tuviste esa pequeña gran victoria. Yo insisto en eso. O sea, si arrancas el día teniendo una pequeña gran victoria, tu sentido de productividad, tu motivación, tu autoestima, tu sentido de identidad, creo que vas a romperla ese día, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo te animo, yo cierro animándote a que lo hagas bien práctico, a que el día de mañana que te levantes, pongas el cronómetro, ese temporizador de 1 hora y puedas ser consciente de lo que tú vas a hacer durante esos 60 minutos, ¿verdad? Aprovéchalos. A lo mejor mañana no tienes 1 hora, pero tienes media hora, a lo mejor tienes 25 minutos, a lo mejor tienes 15, ¿verdad? Sí, y aún se involucra algún traslado esa primera hora, pues ve planeando, ¿verdad? ¿Qué vas a ir escuchando o vas a ir en paz? Totalmente. O vas a leer algo hoy en la noche para meditarlo durante ese transcurso mañana. Sí, no seas de los que van reventando en el tráfico. O sea, sí, por favor, no seas... te va a ayudar a no ser de esos que a las 7 de la mañana se le andan rayando a todos. Por favor, relájate, ¿verdad? El hecho de que me pites no va a hacer que mi carro vuele, ¿verdad? Relájate. Y el tuyo tampoco va a Exacto. Buenos días, Monterrey. Es de mañana, ¿verdad? Vamos a arrancar el día con una buena actitud. Voy escuchando un podcast, un audiolibro. Voy a ir preparándome para la junta que tengo o simplemente voy a ir... haciendo algo que sea productivo, algo que disfrutes, es tu día, ¿verdad? Estás arrancando, es esa primera hora, antes de dársela a los demás en un sentido de antes de que tú te sientas que estás listo, preparado, antes de que le hayas servido a tu familia, ¿verdad? Creo que podemos empezar haciendo eso. Yo te animo a que lo hagas y platícanos ahí en los comentarios o mándanos un mensaje a nuestras redes sociales para ver cómo te fue, cómo te ha ido con esta nueva práctica. Y creo que de mi parte es todo por este episodio. Así es, creo que podemos irlo cerrando. Ahí platícanos cómo te fue en esos primeros 60 minutos del día. Ahí estamos atentos a los comentarios. Así que muchas gracias por el día de hoy, gracias por escucharnos. Si este episodio te gustó o fue de valor a ti, te pido que le des like, que nos ayudes suscribiéndote al canal. Y bueno, queremos agradecerte por quedarte hasta el final y solamente queremos despedirnos, darte las gracias y bueno, nos vemos pronto. Ánimo a darle con todo al día y nos vemos en el próximo episodio.